Iniciamos con un nuevo episodio de Otra Perspectiva Podcast, un espacio de análisis y reflexión de la política y la actualidad nacional e internacional. Sean bienvenidos al episodio número 21 de Otra Perspectiva Podcast. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Wendy Castro, quien es abogada y notaria, es exdirigente estudiantil de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de la Facultad de Derecho. Actualmente ocupa un cargo en la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa y es la subdirectora de formación legislativa de dicha dirección. Sin embargo, es muy conocedora de la dinámica y de la agenda legislativa y por lo tanto, por esa experiencia, la estamos invitando a uno de los últimos, casi últimos episodios del año 2021, Wendy. Se había complicado un poco por el tema de salud, pero finalmente ya estás acá y listos para poderte escuchar. Así que, haciendo también la aclaración que todo lo que se comenta acá está hacia título personal, individual, no tiene nada que ver con la vinculación en cuanto a la función que ella tiene como subdirectora en el Congreso de la República. Así que ya con esa introducción, Wendy, bienvenida a este podcast, bienvenida a este espacio de básicamente el cierre, que te cuento, de esta primera temporada. Contigo llegamos al episodio número 21 y estaremos a un episodio más para poder cerrar esta primera temporada. Así que bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Julito. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Otra Perspectiva Podcast. Muy honrada de que me hayas tomado en cuenta. Espero dar la talla para tu No, programa. seguro, seguro. Bueno, te cuento que podcast y el formato que nos está dando las redes sociales está manteniéndonos en la red del canal de YouTube, que es el principal mecanismo para que nos puedan escuchar y nos puedan ver. Pero de igual manera está en las plataformas de Facebook y de Instagram, pero particularmente el podcast inició en la parte auditiva y entonces también nos pueden escuchar en Spotify y iVoox. Así que tenemos pues una multiplicidad de actores en los cuales nos van a poder estar escuchando. Y comentarte que, digamos, dentro de los temas que hemos ido desarrollando en este podcast, eh, hay alguno que está relacionado, sí, digamos, al tema de, en el marco de la transformación del bono demográfico, nos está marcando que hay una reducción de niños y jóvenes que ya no los tenemos acá, están en Estados Unidos. Em, pero hay un segmento que está transitando, digamos, de aquí al 2025 al 2050, en donde se va a incrementar el porcentaje de población de 18 a 34 años. Y, ya hemos platicado con jóvenes y con Roberto Alejos, exconstituyente hace unos 2 3 episodios atrás, sobre la necesidad de cómo logramos una mayor participación de los jóvenes. En el último proceso electoral, alrededor de 1.8 millones de jóvenes no fueron inscritos en el padrón electoral. Vamos a verlo ahorita en el tema del video que tiene la referencia por parte de la, en ese entonces, presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Pero aquí la idea es que hemos venido discutiendo es cómo logramos un mejor nivel de participación, no solamente de jóvenes, de mujeres, pero también de otros segmentos, de una u otra manera puedan no solamente ser parte de elegir, pero que también estén en ese segmento de ser electos, ¿verdad? Entonces, sobre esa dinámica, creo yo que es importante el tema de las reformas a la ley electoral, porque finalmente la ley electoral es la que define las reglas de cómo se va a fortalecer el tema de la participación de los que están habilitados para poder votar, de cómo se amplían o no las condiciones de quienes se quieran postular a cargos de elección popular y de igual manera cómo se acerca a los ciudadanos a que puedan generar ese voto. Así que en esa dinámica, Wendy, vamos a poder, digamos, tener algunas inquietudes de cómo va ese proceso, ¿verdad? Y si quieres, una de las características que, digamos, he ido desarrollando en el tema del podcast es que hablamos sobre datos, o sea, no hablamos un poquito sobre especulaciones o sobre lo que yo pienso, sino que efectivamente sobre el tema de datos. Y en ese sentido, creo que es oportuno retrotraer unas declaraciones de en su momento la presidenta que fungió durante el proceso electoral, que comenta ahí en ese momento eran 2 millones, pero realmente
fueron 1.8 millones que no participaron. Así que escuchemos para entrar ya a conocer el debate y los aportes que la licenciada Wendy nos dará en este episodio. Para votar tenemos alrededor de 11 a 12 millones. Hay una brecha muy grande y son la mayor parte los jóvenes. Los jóvenes que recién cumplieron 18 años y que ya tienen documento personal de identificación, pero que por alguna razón han decidido no acercarse a empadronar. Esa es la brecha más grande que tenemos. La buena noticia es que el porcentaje de mujeres ya rebasó los 5 millones y que ya estamos por los 9.300.000 de empadronados. Entonces es una meta que, aunque no es la que hubiéramos soñado, es una meta muy buena la que alcanzamos, pero todavía el día no ha terminado y hasta las 12 de la noche todavía se pueden empadronar. Creo que como es facultativo, es un derecho, no es obligatorio, entonces las personas deciden hacerlo en cualquier momento y a veces tendemos a dejar las cosas para después y se va pasando el tiempo. Pero estamos motivando a los jóvenes, esperamos que se acerquen. Ok, Wendy, aquí escuchábamos las declaraciones en su momento de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la participación de los jóvenes y, digamos, según nuestro sistema, pues, nuestra Constitución dice que para que uno adquiera la calidad de ciudadano y ejercer derechos políticos, que es elegir y ser electo, es que se tiene que ser, tiene que tenerse estar uno inscrito en el padrón y que eso es un tema voluntario. Y el padrón no lo maneja el RENAP, que es el que da el documento de identificación, sino que es el registro de ciudadanos. ¿Cómo ves tú este ejercicio de la participación o no de los jóvenes? ¿Crees tú que en el proceso específico para lo que se discutió en la Comisión de Asuntos Electorales es prioridad o no es prioridad el lograr la incorporación de este segmento de población al siguiente proceso electoral? Bueno, preocupante realmente los datos, revisando justamente antes de iniciar, sí, 1.8 millones de jóvenes. eh, lo pude vivir un poquito como más de cerca el año pasado, que no sé si te recuerdas que fuiste invitado a la universidad donde yo doy clases, hubo Sí. como un proceso de formación para los jóvenes ahí, incentivándolos a que era importante su participación. Sin embargo, mi sorpresa fue que cuando yo regreso después de las votaciones, pregunto cuántos votaron, ya juntando las dos jornadas, dos de mis estudiantes. ¿De Dos, cuántos alumnos? una jornada el día sábado de como 56 jóvenes, uno, y uno el día domingo, ¿verdad? Sí. Entonces, en mi salón, es preocupante, realmente. Ahora, desde la Comisión de Asuntos Electorales este año, eh, estuve un poquito cerca del proceso cuando se inicia, una vez también la CAME traslada el informe al Congreso y es trasladado a la comisión. Creo que se abordaron estos temas, creo que sí era un tema que preocupaba a la Ujú, mayoría de integrantes, diputados de la comisión. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que todavía hay esfuerzos conjuntos que se debieron de haber hecho para que lo que se plasmó en el dictamen pudiera ir con un poquito de más garra. ujú, Normalmente el joven cuando va por su documento personal de identificación, le dicen, ay, ahí está la ventanilla del Tribunal Supremo Electoral, pase. ujú, Nadie pasa, a nadie le interesa. Es ujú, como, ay, ya hice un montón de cola por el DPI, ya, mejor ujú, me voy a mi casa. ujú, Eso es, para empezar, ni siquiera es el interés ciudadano de participar. Yo siempre he dicho que juzgamos demasiado, ujú, pero accionamos poco. ujú, Entonces es bien fácil agarrar la red social y decir esto está mal, pero ni siquiera doy el primer paso de estos 1.000.000, sí, 1.800.000 jóvenes que no se empadronaron en dar ese paso, ujú, ¿verdad? Entonces, desde la comisión sí creo que quedó plasmado en el dictamen, pero creo que se debieron hacer esfuerzos desde la comisión en convocar a ambas partes, tanto al RENAP como al Tribunal Supremo ujú, Electoral, ver la viabilidad, ver la logística, todo lleva una logística, todo lleva, hay que ver los pros y los contras, ¿verdad? ujú. Pero creo que desde la comisión sí se abordó y sí era un tema preocupante. Aún así, digamos, Wendy, porque digamos este tema no es, exclusivo de este último proceso electoral, Ujú, ¿verdad? Ha venido siendo un proceso, un debate. En algunos casos, para algunos, lo que hemos visto es que realmente es un tema de solución de un clic, ese proceso que tú ujú, decís, que es, digamos, se ha justificado que el proceso, digamos, como son 2 procesos distintos, la mayoría de edad, adquiero yo mi DPI, ¿verdad? Como tal,
y con eso me identifico y puedo ejercer mis derechos como una persona mayor. Pero de igual manera después tengo que ir, digamos, aunque esté a la par, a otra ventanilla para decir yo quiero ser inscrito como ciudadano. Entonces, he argumentado que como es un tema rogatorio, ¿verdad? No puedes obligar a las personas. Y ciertamente en Guatemala el voto no es obligatorio. Pero hoy la tecnología marca, de hecho, para el proceso de afiliación de partidos o para el proceso de votación, hay un convenio entre el RENAP y el Tribunal Supremo Electoral que determina identificar si quien porta el DPI es la persona como tal que le está acreditando el nombre y apellido o la identidad de esa persona. Entonces, al final de cuentas, creo yo que el tema de seguir justificando de que porque hay que irlo a pedir porque así lo establece la Constitución, creo yo que es un tema como para que no efectivamente logre, establecerse que estos jóvenes puedan participar. Y que al final de cuentas el 1.8 millones, imagínate si tiene un impacto en una Ujú. próxima elección. Y creo yo que no es tan cierto de que efectivamente no todos los jóvenes quieran participar. Entonces, ciertamente en el tema del dictamen hay un punto, pero yo lo hablábamos con Roberto Lejos, ¿verdad? De Ujú. que digamos, ¿cómo recuperamos? Porque digamos, ahí te está marcando que hoy se tendrá que articular el RENAP con el tribunal, el Ujú. registro de ciudadanos para actualizar la base del padrón. Pero el tema es que, digamos, no tienes un esquema de cómo retrotraer a esos 1.8 o un poquito más de lo que ha ocurrido y que no Ujú. participaron en el proceso electoral. ¿Y cuándo tendría que haber digamos, un artículo transitorio Ujú. que te determine el mecanismo? Porque Ujú. al final, digamos, la identificación la tenemos, está el nombre y apellido de esos 1.8 millones, sabemos en dónde están. Hoy con la tecnología, con una aplicación específica, con los patrones de seguridad, te puede llegar a tu teléfono y tú simplemente das el clic para dar y automáticamente ratificas tu derecho, ¿verdad? En esa parte rogatoria. Pero no sé si en ese nivel hubo o existió esa discusión en la comisión, o se quedó solo al futuro, y que de todos modos siempre seguimos con esa nebulosa de no lograr meter al padrón electoral a esta cantidad de jóvenes. Sí. No hubo una discusión tan profunda en el tema, porque, digamos, el Tribunal Supremo Electoral por su parte decía, pero ¿quién va a tener el tema, digamos, si lo hablamos que es a través de todo lo digital, Ujú, ¿verdad? ¿Quién va a tener el tema informático? ¿Quién lo va a ver? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién va a tener la parte presupuestaria para eso? Entonces, no hubo una discusión profunda, no hubieron ujú, acuerdos tan profundos, sino que se quedó un poco más a futuro. El artículo está, si bien es ujú, cierto, pero no aborda un problema de fondo. ujú, Al final queda voluntario, ¿verdad? ujú, Y si nos vamos al interior, gente que la tecnología, pues, no ha avanzado tanto como acá en ujú, la capital, es un tema de que, aparte de implementarlo, va a necesitar información. ujú, Otro de los problemas con los que yo me topé, me enfrenté, el año pasado, y eso que daba clases en la Antigua, era que no sabían los jóvenes qué era el empadronamiento, ¿verdad? ujú, Entonces, eso igual va a seguir sucediendo. Se necesita esa socialización de esto está y se puede hacer así. ujú, Pero ahora la discusión va a ser, porque creo que no lo deja claro en el dictamen, ujú, cómo, ¿verdad? Esto ujú, está ahí, pero ¿quién lo va a hacer? ujú, ¿Cómo va a articular el RENAP? ¿Cómo va a articular el ujú, Tribunal Supremo Electoral de esta forma? ¿Se va a hacer un sistema? Eso no quedó. ujú. Fue como muy bonito en papel, muy complicado en la práctica. Sí, pues, muy muy general, pero no hubo el Muy general. detalle específico. Bueno, al final, bueno, es un tema de avance en esta parte del futuro, ¿verdad? Pero yo creo que sí faltaría y ojalá que, bueno, ahí tú nos vas a explicar cuál es el estatus del dictamen, ¿verdad? Porque tiene que todavía conocerse, no ha llegado al pleno y luego tiene que haber opinión constructiva. Pero antes de que lleguemos a esa etapa, Wendy, generalmente, contanos a los que nos están viendo y escuchando, generalmente siempre en el primer año del inicio de un gobierno, porque además está mandatado en la ley, obliga a que el Tribunal Supremo Electoral estableciera mesas de trabajo para poder precisamente corregir algunas fallas que hubieron en el proceso electoral. Este proceso electoral reciente, 2023, en el que vimos, realmente generó mucha incertidumbre. Se vedaron candidatos, ¿verdad? En cuanto al tema presidencial y diputados, alcaldes. 2 se judicializaron y a partir de ahí, por ejemplo, cuestiones como partidos en contienda que durante el proceso electoral no debían de suspenderse, lo suspendieron.
3, hubo después un proceso de cuestionamiento al tema de los resultados, al tema de la transmisión de los datos y el tema de la certeza de cómo se transmiten esos datos. Y 4, se inició una persecución contra los ciudadanos, que son los que finalmente tutelan y garantizan el respeto a esa soberanía, porque la Constitución dice que el poder proviene del pueblo, es decir, a través del voto, pero hubo persecución a nivel de los de la Junta Receptora de Votos. Contanos un poquito en la interioridad qué pasó en cuanto al tema de si funcionó o no funcionó esta comisión del Tribunal Supremo Electoral, si se articuló o no se articuló con la Comisión de Asuntos Electorales, para que ahí se ampliara la discusión de otros temas que a lo mejor el tribunal no lo mandó en su iniciativa, porque entiendo que hoy el tribunal presentó una iniciativa de ley, y entonces, ¿y qué pasó después en el proceso del aterrizaje a un dictamen en la Comisión de Asuntos Electorales? Eh, sí hubo por parte de la comisión ese acercamiento con algunos actores de sociedad civil y con el propio tribunal. También hubo por parte del tribunal que deseó que la comisión se acercara para que escucharan las demandas y, digamos, llegaron a un tipo de acuerdo, Ujú, ¿verdad? De que para que volver a hacer la misma ronda que ya estaba teniendo la CAME en ese entonces. Que una vez trasladado el informe de la CAME y una vez, pues, escuchados ciertos actores, pues ya no iban a volver a hacer esa ronda, pero sí se contempló en esas pláticas todo lo que la sociedad estaba demandando, ¿verdad? Incluso se llegó a tomar en cuenta los listados ujú, abiertos, la paridad, se le dio ujú, espacio a organizaciones de mujeres que estaban buscando el tema, representación de pueblos indígenas. ujú. Es una discusión de la mesa de la comisión, sí se dio. Ahí están, son públicas las actas de la comisión, sí se dio, se les dio En la apertura. comisión del En la Congreso, Comisión de Asuntos de Electorales Asuntos del Congreso. Electorales. Okey, Y correcto. creo que también en la comisión del Tribunal Supremo Electoral también se dio. Era una iniciativa bastante completa, o un informe bastante completo el que ingresa al Congreso de la República, pero analizando lo que concretaron ya en el dictamen, Ajá. no van varias cosas de las cuales sí se habían consensuado en la mesa. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, circuitos electorales, Ujú, no va. Paridad, no va. Em, Participación de pueblos indígenas, no va. ujú, Habían temas como, por ejemplo, el del voto nulo, ¿verdad? En ujú, el caso de que ganara el voto nulo, ujú. porque también seamos honestos, a raíz de todo lo que se dio, si recordamos ese día, ganó el voto nulo. Claro, sí es el gran elector, fue el voto nulo, El ¿verdad? El el voto ganador, nulo ajá. gana, pero no se podía enfrentar la licenciada Sandra Torres contra el Ujú, voto nulo, ¿verdad? ujú, ujú, Entonces, se había contemplado, bueno, ¿qué pasa? Repetir elecciones con nuevos ujú, candidatos o con los mismos, pero que se declarara nula la elección, eso ujú. tampoco, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones que sí se habían profundizado y sí se habían hablado, que ahorita no quedó. No estoy diciendo que haya quedado un mal dictamen, pero hay cuestiones que se fue alargando y se fue alargando y ahorita ya no. O sea, ni siquiera se sabía el día que se firmó el dictamen, por ejemplo. Y solo para retomar un poquito ese tema de lo que mencionaste, para que los que nos están, observando y también nos están escuchando, aquí, ¿en qué consiste el tema de los circuitos electorales? Es decir, ¿en qué consiste y cómo surge la propuesta? ¿Y cuál es el alcance que tiene? Entiendo yo, porque digamos un cuestionamiento ha sido cómo generamos una mayor legitimidad a los representantes, tanto en el Congreso como entiendo yo también a nivel de concejales, que es el sistema que hay de representación por minorías. Pero Ujú. explícanos un poquito en qué consiste esta dinámica de los circuitos electorales. Fíjate que nace la propuesta del consultor específico de la comisión. Ajá, Eso era dirigido a los distritos más grandes. Por ejemplo, Huehuetenango, ujú, Quiché, San Marcos, que es un ujú, departamento muy grande. A raíz de la necesidad de que las campañas también son muy caras, ujú, estos distritos que tienen entre 9, 10 y 11 diputados ujú, pudieran dividirse, claro, ¿verdad? ujú, Entonces, que hubieran 3 que representaran cierta parte del distrito, otros 3 otra parte del distrito. okey, Eso generaba cercanía con el votante, ujú. generaba transparencia y obviamente generaba también que el costo de la campaña fuera mucho, mucho menos.
¿verdad? Ujú, ujú, Entonces, eso se iba a quedar para esos distritos como más grandes. ujú. En la última opinión que hizo la CC, eso iba, digamos, o parecía o era similar a los subdistritos. Oh, correcto. La Ajá. CC dijo que no. Entonces, buscando una salida, el asesor específico de la comisión decía, bueno, pero podemos plantearlo como circuitos electorales solo para los departamentos más grandes, ¿verdad? Ujú, Eso también generaba más oportunidad de participación ujú. política, ¿verdad? Que hoy en día habemos personas que tenemos la intención, pero no tenemos ni el acercamiento con el partido político, No sé ni si la es amigo plata. del candidato presidencial No lo o quería el decir. dinero, ¿verdad? Que es lo que a Sí, veces sí, no, ocurre. no, uno no está cercano, Sí, ¿verdad? Entonces eso era una brecha de oportunidad. sí. Pero digamos, pero aquí el que iba a determinar esa división, digamos, del departamento para constituirlo como circuito, no, yo tengo muy claro, ¿verdad? En el caso de San Marcos, por ejemplo, el departamento son 31 municipios, Ujú, entonces se divide y está como marcado la costa, como ujú, la parte del centro y la parte del altiplano. así es. ¿Quién iba a determinar qué municipios integraban ese circuito? ¿Es el Tribunal Supremo El Electoral? Tribunal Supremo Electoral. Ellos Ah, lo iban a okey. determinar. Pero al final ya es algo que no va. Luego era una propuesta también respaldada por la bancada oficial en este momento. Era también creo que estaban muy casados con la idea, Ujú. y ya no logró concretarse en el dictamen. Y digamos, ese tema del circuito también, entendería que es como una alternativa al tema de las listas abiertas, ¿verdad? Porque también, digamos, no es de ahorita, sino que ya van como, bueno, 2 traspasos electorales en donde han planteado algunos que se libere completamente la lista, ¿verdad? O sea, el partido B pone 10 y uno escoge, el orden. En otros, digamos, digamos, hay fórmulas en cuanto a que yo puedo dividir el voto para determinar quién es el candidato que me Así es. represente. Entiendo que por ahí surge la propuesta Sí. también de este modelo de circuitos. Sí, surge de ahí porque también se planteó el listado, abierto para las Ujú, diputaciones, pero sí, digamos, Guatemala, porque también en su momento se plantea la idea de la separación de las elecciones, okey, porque okey, ajá, justamente por eso, porque ujú. vamos al problema de que ese día elegís, o sea, tenés 5 elecciones en un mismo día. La 5 logística, papeletas, 5 ajá, papeletas, y ajá, vas y extendes una enorme de diputados con todos los nombres, y que ajá, ahí sí tendrían que llevar la cara de cada persona, o por lo ajá, menos el nombre en grande. ujú, Entonces, haces una lista interminable y la gente ya no lee. ujú. Entonces, eh, no se vio viable, o no lo consideraron viable así los señores integrantes de la comisión, De ni sep tampoco de diferir no, las de los listados abiertos, okey, porque se okey. tuvo una reunión con, el Tribunal Supremo Electoral y dicen: Ujú, "Es que es una logística muy grande", ujú, ¿verdad? Entonces, el asesor específico de la ujú, comisión plantea, ¿verdad? Bueno, los circuitos. Y luego ujú, igual habían varios asesores, no solo él, que ujú, estaban de acuerdo en el tema, yo también era una persona que ujú, estaba de acuerdo en el tema, y luego hablamos de la separación de elecciones, ujú, ¿verdad? ujú, Pero no se lograron los consensos suficientes para que eso fuera parte, ¿verdad? Del dictamen para que se eligiera un día presidente con el Estado ujú, Nacional, y luego alcaldes, y ujú, luego Parlacén, y luego ujú, diputados al Congreso. De ahí nace y de ahí surge la idea de volver a retomar la discusión, no de subdistritos, sino como circuitos electorales. ujú. Y con el tema de la paridad, digamos, ¿hacia dónde iba la orientación? Que digamos, en el caso del 2016, no sé si te recordarás, pero Don Mario Taracena tuvo 2 días abierta Ujú. la votación y se quedaron como 4 o 5 votos de lograr la paridad en esa reforma a la ley electoral. Em, para este proceso, ¿cómo estaba ese ambiente? ¿Habían condiciones de propicios para la paridad o más bien retrocedimos? Retrocedimos totalmente. No hubo, y aparte que también por parte de sociedad civil no hubo tanta ni presión ni insistencia. Debo reconocerles ahí creo que fue a las de Mariposa, los insistentes ahí, porque ellos estaban luchando con el tema de paridad. Sí se les Ujú, escuchó en una ocasión, se les daba oportunidad de llegar a las reuniones, em, y había gran respaldo de los integrantes de la bancada oficial y algunos otros diputados integrantes de la comisión, ujú, pero no fue un tema que interesara, ujú, ¿verdad? Fue algo así como de, no, creo que no le sentí la emoción, ni a ujú, las mujeres integrantes de la comisión, ni a los señores diputados, ¿verdad? ujú. Sí, pues. Bueno, sobre esos temas, Wendy,
entiendo yo que hubo mucha especulación, bueno, ya por lo que nos has comentado, ¿verdad? Digamos, no fue un tema prioritario en la agenda ni en la comisión, ni tampoco en el pleno, a nivel de jefes que estuvieran de una u otra manera como presionando para que la comisión emitiera dictamen. Em, Más el tema de la composición de una comisión con 21 integrantes, que siempre es complejo el proceso de la administración. Finalmente, ¿qué fue lo que dictaminó la comisión? O sea, ¿sí hubo dictamen? ¿Y cuáles son, digamos, como tal vez las principales, propuestas que están contenidas en ese dictamen de la Comisión de Asuntos Electorales? Eh, Interesante también ver, Julito, por qué tanto tiempo, Ujú. ¿verdad? Pues la ley orgánica El dictamen se firmó hasta ahorita en octubre. en octubre se entregó, así es, Ajá, desde abril, que ya se tenía el informe de la Cámara, ajá, ¿verdad? Pues, sin embargo, la comisión desde febrero pasó todo el año discutiendo, ¿verdad? Eso ujú, quiere decir, no habían consensos, em, no habían consensos, perdón, em, y fue un tema que también en la propia dinámica y de venir de donde de lo que sucedía en la pasada elección, ujú, eh, pues creo que también no había como mucho interés de meterse a clavos, siento yo, por parte de los diputados. Abrir esa discusión ujú. o que fuera muy transparente como en el año 2016, ¿verdad? Que habían audiencias públicas y Claro. la transmisión, Ujú, eso no se dio. ujú, No se dio en esta ocasión, porque no lo sé, los señores diputados sabrán. Em, pero algo que que logré ver, por ejemplo, que suben el tema de la deuda política ujú, a $3, ujú. ¿verdad? Una que también le dan al Tribunal Supremo Electoral, o sea, sí le dicen que es el ente que tiene jurisdicción, Ujú, ujú, ¿verdad? Pero no le despliegan el cómo. O ujú. sea, solo es un artículo, pues, que me dice todo y nada al mismo tiempo, Sí, ¿verdad? muy escueto Muy realmente escueto. al verlo, al leer la redacción. Sí, muy escueto. Bueno, sí se deja lo del tema de el empadronamiento automático, Ujú, que igual no está al fondo, ajá, ¿verdad? ajá. Hay que hacerlo, pero no sabemos cómo y no Marca sabemos futuro, quién. pero no nos dice qué hacer con los que no lograron participar. Así es. Y bueno, algo sí muy importante, que ese es un tema que también, sí se discutió, el tema del proselitismo, Ujú, ¿verdad? ujú. Si hoy yo quisiera ser candidata y estuviera hablando acá, Claro, ya, porque también hay que reconocer que el Tribunal Supremo Electoral actuó a dedo, arbitrariamente, sí, arbitrariamente, cabal, que es un poquito lo ¿verdad? que marcábamos al inicio Sí, de los ahorita hay un tema de lamento y de injusticia, esto no puede ser así, pero también ujú, fueron parte del problema, ujú, de ujú, lo que hoy estamos viviendo. ujú, El decir este sí, este no, que fuera muy discrecional, que fuera muy político, ujú. eso es un problema. Puedo preguntarte, porque estás tocando ese buen punto, Wendy, digamos, en otros momentos, los magistrados tienen la voz y son escuchados, por diferentes sectores, pero este tribunal en particular, creo yo que lo que menos tenía era legitimidad. O sea, eso, fue así, tuvo ese impacto para que efectivamente hasta en octubre se estuviera firmando el dictamen de este dictamen, por ejemplo. Sí, no tenía legitimidad. Fue un tema, em, a ver, como esta opinión es personal, Ujú, no se lo van a tomar tan a pecho, pero el problema es ese, que ya no les creyeron el plan de víctimas, ujú, ¿verdad? Porque hay que reconocer, hay personas dentro del propio Congreso hoy en día que ujú, fueron víctimas ujú, esa pugna política y de ujú, poderes que había. A varios les vedaron el derecho, ujú, alcaldes, candidatos a diputados, etcétera. Entonces, ya nadie les creyó, no tenía legitimidad. La comisión sí fue muy abierta, el presidente de la comisión, que es una persona a quien yo aprecio mucho, ujú, sí les dio esa apertura. ujú, La magistrada presidenta sí estuvo en contacto, estuvo interesada, hagámoslo, pero sin embargo, se ujú, durmió todo el año, ujú, ujú, ¿verdad? Sabiendo que esos tenían que ir a consulta ujú, a la CC, ¿verdad? Entonces, habían 3 grandes temas dentro del Congreso, los que yo hubiera puesto mucha atención, hubiera paralizado el Congreso un par ujú, de ujú, días o semanas, que era comisiones de postulación, ujú, reformas a la ley electoral y de partidos ujú, políticos y el presupuesto. Venían ujú, cosas muy, muy ujú, importantes, ujú, ¿verdad? Entonces, no sucedió, nadie le puso atención. O ujú, sea, nadie preguntó y ujú, sí se le venció el plazo y sí, pero ¿y qué? ¿Por qué no salía ujú, publicada en la ujú, agenda? Nada, ujú, ¿verdad?
Entonces, ya la población, el Tribunal Supremo Electoral, yo en lo personal a veces, pues yo ya no les creo tanto, ¿verdad? Ujú, ujú, Sí se pusieron de último en el lado correcto de la historia, como debería de ser, porque yo ujú. sí no creo el tema del fraude, em, pero sí fueron parte del daño que tiene el sistema en este momento. Yo no sé si en las elecciones que vienen los ciudadanos vayan a querer ser parte de las juntas Claro, receptoras. ajá, ¿Quién va a querer? Yo no quisiera, ay, voy a ajá, ir a hacer patria, pero al otro día tal vez tengo al MP en mi casa allanándome. claro, claro, Sí, no, sí. O bueno, o persiguiendo en este caso a persiguiendo. los de informática, ahora por el tema de transmisión de datos, que es un tema. Pero Eventual. bueno, pero entonces, si bien te entiendo, Wendy, digamos, entre la parte de lo que sí, digamos, se logra desarrollar en el dictamen, aunque, digamos, ya hemos visto que algunos con temas de limitaciones en temas fundamentales son, bueno, uno, digamos, sí se establece el tema como del empadronamiento automático en Ujú. esa cooperación o coordinación interinstitucional entre el RENAP Y el y el Tribunal Supremo. Registro de Ciudadanos, ¿verdad? Sí, el registro Y que ciudadano. eso también implica el tema, por ahí estaba viendo en el dictamen, que también implica la actualización de las personas fallecidas para que efectivamente, uno, no haya fraude de electores al Ujú. día de la elección, pero también tiene que ver mucho con el tema de la formación de partidos, Así ¿verdad? es. Y el tema de los muertos que aparecen en los partidos, que ya vimos qué es lo que ha pasado y cómo se ha judicializado este tema. Pero bueno, ese es un primer punto. El otro, que digamos sí hay un proceso como de querer reconocer la jurisdicción privativa por parte del Tribunal Supremo Electoral, que es lo que aquí se ha dicho, ¿verdad? Que es un tribunal que es autoridad suprema, pero que no ejerce La realmente Suprema. solo Ujú. la parte administrativa y la parte organizativa, pero no la parte judicial, ¿verdad? Que es lo que tiene la limitación. Pero entiendo que sí se reconoce esa facultad, aunque tampoco se desarrolla, al igual que el tema del Ujú. empadronamiento Así es. automático. El otro elemento es que tiene que ver mucho con el tema ya directamente de los partidos, es que, digamos, deja de perseguir este proceso de campaña Ujú. anticipada y se marca que proselitismo será en todo momento, Ujú. ¿verdad? Siempre y cuando no se llame al voto, pero Así es. que las personas que aspiran o que tienen cargos en un partido político, secretarios generales o secretarios departamentales u otros, sí pueden venir a debatir, Así sí es. pueden generar opiniones, sí pueden generar, digamos, participación en foros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que eso creo que es un tema de, digamos, de mucha, sobre todo mucha afectación a la clase política que determinaba que ahí había que cortarle, digamos, ese Ujú. poder arbitrario que tuvo el Tribunal Supremo Electoral. El tema de la deuda, Ujú. entiendo yo, ¿verdad? Que también se incrementa a tres A 3 dólares, dólares. ¿verdad? Que también creo que a veces es un tema como muy impopular, pero lo que yo siempre he marcado como tesis, al igual que tú lo señalabas, en el tema del fraude, es que eh, en un país desarrollado la democracia tiene un costo. Así es. ¿Verdad? Y la democracia tiene que ser a través de la deuda pública y no la deuda privada, que también es un poco lo que ha pervertido el proceso político guatemalteco. Pero entonces hay un aumento de $3, ¿y cómo es que está esta distribución de los $3? Entiendo yo que hay una parte de formación, Es $1 para formación, ajá, $1 para los distritos, si no estoy mal. a nivel de municipios y departamentos, Ajá. ¿verdad? Que casi que nunca llega, pero que hoy lo legalizan. Sí, normalmente en partidos grandes no llega, Ujú, ujú, se queda ahí. ujú. Em, y el otro $1 creo que es El funcionamiento para el del funcionamiento del partido, del partido. para todo lo administrativo, Y siempre se deja la libertad que el último año pueden usarlo libremente, ¿verdad? Para para el proceso. para el proceso electoral. Y de ahí el otro tema es que, digamos, está el tema de las juntas receptoras de votos. Yo no sé cómo lo ves tú, pero ahí, digamos, a mí me llamó 2 puntos, 2 cosas la atención. Una, está hablando de que hay que certificar a los fiscales, ¿verdad? Y 2, que, solo pueden ser fiscales de juntas receptoras de votos no, no, perdón, que pueden ser integrantes, no fiscales, Ujú. integrantes de juntas receptoras de votos, em, aquellos que tengan un título de educación media. Entonces, le ordena al tribunal, porque realmente es el tribunal, Así es. a certificar, a mantener capacitación y al tema que solo tienen que tener título de educación media. Y eso es, bueno, tiene sus pros y sus contras. Ujú, Lo del tema de la junta receptora, sí hay un problema grave que tiene el Tribunal Supremo Electoral, y es que dice, cuando llaman a los que van a ser integrantes de las juntas, dice que sí se les va a capacitar, y sí se ujú, los dicen a la gente que los ujú, llaman, porque tengo ujú, amigos que han sido. El problema es que a veces no los llaman y solo para ese mismo día y no los capacitan. También hay ujú, gente que va en cero en el tema, ¿verdad? Em,
creo yo que esa obligatoriedad que le dan al tribunal sí les, sí les tiene que generar esa formación permanente, Ujú, ¿verdad? Y no de 1 o 2 días antes, sino que sí ujú, tiene que ser un proceso por lo menos de 3 meses para no vivir lo que estamos viviendo ahorita. ujú, Creo, por un lado, que es bueno que haya esa formación, ujú, porque hay mucho desconocimiento también alrededor del tema. ujú, Y ahora el tema, creo que tú me tocabas un punto importante fuera de cámaras, ujú, que era qué pasa en el interior a los que se les está pidiendo un grado de escolaridad. claro. Entonces, no van a poder o no van a querer, ¿verdad? Los que sí, o porque no, allá la situación Ujú, cambia bastante. Creo yo que en el tema de la capital funcionaría bastante bien. Esa es ujú, mi percepción, es mi opinión personal. Em, pero también creo yo que sí, si lo hacemos como patriotismo en el interior, mucha gente no va a poder, ujú. muchísimo, ¿verdad? Hay lugares muy, muy pobres y que también sienten un alivio ese día ser contratados por el Tribunal Supremo Claro. Electoral y estar ahí y Ujú, recibir un pago, ¿verdad? Entonces, tiene sus pros y sus contras. Yo no veo mal el tema de formación ujú, del ujú, tribunal. El tema es que el tribunal sí lo cumple, ¿verdad? ujú. Porque pasó con los fiscales informáticos Ajá. que estaban, pero el tribunal no les dieron una computadora. O sea, los jalaron, pero no les dieron funciones. O Ujú, sea, había un reglamento, pero no les decía mayor cosa. Ah, pero usted no tiene que pasar de aquí, porque aquí para allá solo están las juntas receptoras. Y entonces, ujú, ¿cómo haces el trabajo? ujú, ujú, Que tampoco veo que lo dejen tan claro en el ujú, dictamen, ujú, ¿verdad? O sea, sí le da, pero no profundiza. ujú, Y creo que el fiscal informático sí cumple una función, en este caso, muy importante y sobre todo después de todo lo que vivimos, ¿verdad? ujú, Que alegaban que el trepa aquí, que allá, que no sé qué. Creo que sí es importante la figura del fiscal informático y es necesario, pero que les den funciones y que ujú, les den equipo. Eso ujú. sí no sé si va a ser el tribunal. Y digamos, aquí estamos como para ir separando, ¿verdad? Uno es el tema de la formación, al tema de la junta receptora de votos, Ujú, que son los ciudadanos que están en la mesa que reciben el voto, ujú. ¿verdad? Que como tú dijiste, hacen democracia porque no, una condicionante es que no pertenezcan a un A un partido partido político político. como tal. Y luego está el tema del fiscal informático, que eso ya es un tema como de un auxiliar de los partidos políticos Ujú, para tener la certeza que efectivamente se está computando los votos que son y que de igual manera ese resultado de esa mesa se está transmitiendo de forma genuina y digamos, y apegada al a lo que sí resultado, a pasó. lo que sí pasó en la mesa, ¿verdad? Y adicional el otro fiscal. Bueno, y adicionalmente al fiscal, digamos, natural, que es el que ve todo el tema del fraude o no, el tema del elector, el tema del orden o que haya una papeleta de más o que haya una Ujú, papeleta de menos, ¿verdad? Pero entiendo yo que en esta dinámica con el fiscal informático, hoy en el tema de la reforma sí se le da una función, ¿verdad? ujú. Y se reconoce la existencia de esta figura del fiscal informático. Ahora, en esa línea, bueno, y digamos, yo tenía una tesis, pero no sé, digamos, si eso llega o no en ese tema también o fue o no punto de debate, no solo, no sé si en la CAME, como también en el caso de la Comisión de Asuntos Electorales, que es el tema de que, digamos, en el marco de los vicios que han habido en el proceso electoral, el tema de pagar fiscales por partido político realmente es algo que te es más oneroso el día de la elección. Y digamos, y algunos han planteado por qué no los fiscales de los partidos políticos, como en otros países, lo debería de absorber y pagar el Tribunal Supremo Electoral, para, digamos, ir como quitando esos incentivos de corrupción y esos Ujú, incentivos de, digamos, de venta de la democracia, que si me das, yo estoy y te cuido, pero al igual el partido entonces tiene que ver quién desembolsa ese dinero y el que le da el dinero, pues obviamente después le cobra la factura al partido ujú. o al candidato, ¿verdad? Entonces, pero no sé si estos temas realmente también fueron parte de esa discusión en la comisión. No, el tema de los fiscales, así como me lo estás planteando, no fue parte de la discusión. Punto importante porque, si bien es cierto, corre por el partido, pero yo digo que corre por los partidos, porque el Ujú, fiscal hoy en día te cobra a ti, le ujú, cobra al otro, al morado, al ujú, verde, al azul, ujú, y les cobra a todos. Y al final ni cuidan el voto, ujú, ni cuidan el orden, ujú, solo llegan y les pagan y ujú, comen y se van, ujú, ¿verdad? Entonces no se tocó, por lo menos en la Comisión de Asuntos Electorales no se tocó.
Ujú, No sé si también el Tribunal Supremo Electoral tendría el dinero para correr con toda la cantidad de fiscales de todos los partidos políticos, ujú, ¿verdad? ujú, Em, sí es un tema presupuestario que no se habló y no se contempló. ujú, ujú. Ah, okey, okey, okey. Bueno, y entonces, partiendo de esos temas de lo que se generó, ¿qué otro elemento se nos está escapando del dictamen que, digamos, tú crees que debería ser relevante, como por lo menos rescatarlo? Que no se plasmó dentro del dictamen, No, que se o que sí digamos, se plasmó. de lo que sí se plasmó y que está en el dictamen. Creo que es importante rescatar lo de la potestad o la supremacía que tiene el Tribunal Supremo Electoral, Ujú, pero creo que hay que darle el cómo, ujú, ¿verdad? O sea, sí hay que decirle esta es la vía, ujú, ujú, porque ya no podemos permitir que lo que está pasando ahorita con X partido le pase a todos ujú, los demás, ujú, ¿verdad? Hay cosas que han sido muy absurdas, o que ujú, siguen siendo muy absurdas, em, que no lo están haciendo, legalidad no hay, ¿verdad? ujú, Entonces, creo que es importante fortalecer esa parte del tribunal, pero también es importante fortalecer la forma en la que se elige al tribunal. ujú, Porque okey. si bien es cierto que en este momento está, o lo plasmaron o lo intentaron plasmar, pero también depende mucho del funcionario que esté en el momento, Ujú, ujú, ¿verdad? La calidad de políticos que ujú, tenemos hoy en día o la ujú, cantidad de personas que ocupan esos tipos de espacios también es lo que hace y forma la institución, ujú, ¿verdad? Entonces, creo que ese es uno de los temas importantes que hay que tratar. Creo que también vale la pena lo del proselitismo, ¿verdad? ujú, Abrir este debate, abrir este tipo de espacios no es ujú, malo, ujú, no se está haciendo nada malo, no se está posicionando una figura, ujú, porque yo puedo salir hoy, pero de aquí al 2027, que sea la próxima, falta ujú, muchísimo camino que recorrer. ujú, Tal vez no estoy viva en ese entonces, ¿verdad? ujú, Y sobre todo el tema de, importante de todo lo que está pasando ahorita también, y le va a pasar a varios partidos, el tema del Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Que sea en automático, que ujú, sea no menos de 24 horas, que le esté avisando al tribunal, porque no quiere decir que no lo haga. El RENAP hoy en día sí le avisa al tribunal y le manda una nómina de fallecidos, ujú, pero no es una nómina instantánea. ¿Qué ujú. pasa si yo me filio hoy y mañana te inscriben, pero pasado mañana yo me muero? Entonces ya te están Claro, atañando el muertito, ¿verdad? claro, claro, Y así no es es. así. Creo que ese es un tema rescatable Sí. también. Nos curaríamos en salud, o se curarían en salud varios partidos políticos. Y lo del tema, em, Solo perdóname antes, en el tema de lo de la del tema de la justicia, porque, digamos, creo que es un tema que sí merece, poner un poquito de atención. Ciertamente, digamos, se plantea como debería suceder, ya lo hemos explicado unos minutos atrás, debería de existir una jurisdicción privativa en materia ujú, electoral, que de una u otra manera esté con jueces especializados, así ¿verdad? es. Que en el caso del dictamen, pues, solamente se enumera esa autonomía, pero no se determina cómo se integra, Ujú, que es lo que tú dices del ujú, cómo, ¿verdad? Y aquí pasa uno, por la naturaleza de la división que tendría que tener en cuanto al tema de las instancias, esa estructura judicial, ¿verdad? Em, de una u otra manera, digamos, ¿quién suple, las funciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo? Que para el proceso electoral siempre son cuestionables en cuanto a la forma en cómo operan, ¿verdad? Y luego el tema de la Corte de Suprema de Justicia, que es la que conoce en amparo, el tema de las al momento de que se ha planteado la apelación y la revocatoria en el Tribunal Supremo Electoral, en tiempo electoral, llega el amparo. Algunos han planteado que digamos, el hecho simplemente de enumerar, la existencia de la jurisdicción y no contemplar el tema del derecho del amparo hacía inconstitucional esta propuesta, porque plantea como que se queda indefenso cómo es que va a operar ese sistema de justicia electoral. Yo creo que no, porque el tema del amparo está en una ley ujú. aparte, ¿verdad? A estos actores que estarán presentes en estas instancias de justicia electoral. Sí, yo voy en la misma línea tuya, ¿verdad? De cómo, y sí, totalmente de acuerdo que para el tema del amparo y de su ley específica, que aparte de rango Ujú, constitucional, ujú, ¿verdad? Creo que ujú, ahí no hay mayor discusión. Sobre el cómo, de cómo se integrará, creo que sí hay que poner las reglas claras, mm, ujú, porque entonces volvemos a abrir el paso a que, okey, hay algo,
pero igual, como no está diciendo quién ni cómo y no tengo un impedimento, pues podemos, Ujú, echa la ley, echa la trampa, dicen por ujú, ahí. ujú, Y ujú, tú que tenés muchísimos años de experiencia en eso, sabes que es cierto, ujú, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, plantear esa ruta es muy importante, ujú, ¿verdad? Em, hay que, soy de fortalecer más al Tribunal Supremo Electoral, ujú, ujú, ¿verdad? Pero sigo insistiendo que las personas que estén ahí sí deben en algún momento no tener el tinte de nada, ni de ujú, nadie, ser ujú, totalmente objetivos y al final ellos son los que tienen que defender la democracia. Pero ujú, ahí mismo, en este proceso específicamente, se les vedó la democracia a ujú, muchos, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, opinión propia, ¿verdad? O sea, ujú, no, esto no es institucional, pero eso sí creo que ujú, sucedió, aunque muchos lo quieran negar, sí pasó de esa forma. Entonces, sí sigo insistiendo que aparte de que tenemos que dar esa ruta, o ujú, que tiene que existir esa ruta de cómo hacerlo, em, también es un llamado a la conciencia, creo yo, ¿verdad? ujú, De tanto funcionarios como de ciudadanos, de qué es lo correcto y qué no es lo ujú, correcto, ¿verdad? Y que no importa que no piensen igual que yo, que no importa que no compartamos la misma ideología, pero al final es democracia, es un país y ujú, tenemos que todos tienen una oportunidad. Entonces yo creo que rescatable y qué bueno que hiciste énfasis en ese punto, porque em, creo yo que las reglas tienen que estar claras desde donde emana todo esto, ujú, ¿verdad? No solo para la ciudadanía, sino desde ahí ujú. adentro. Y digamos, ya como para ir en esta parte de cerrar el círculo de lo que no se reguló y que sí es importante. Y digamos, hay un punto, que es como muy sensible, que también creo que incidió en que no avanzara el tener un dictamen pronto. El tema de cómo se regula, la divergencia, la disidencia de un partido político o de un bloque, ¿verdad? Ujú, Porque es un punto que hoy está amarrado también cabalmente por el tema del transfugismo a la ley electoral y a la ley del organismo legislativo. Y creo yo que había una parte de prioridad a resolver ese tipo de conflicto, porque hoy lo que hemos visto es que hay demasiada fragmentación ya de esos partidos políticos por los cuales son electos y que inmediatamente a las semanas de ser electo, pues empiezan a multiplicar en diferentes minipolos, ¿verdad? de hoy. Que obviamente hace complejo esa relación en el Congreso. Ese tema, ¿cómo, digamos, debería de abordarse? Obviamente no está en el dictamen, Ujú, pero ¿cuál debería ser el sentido? Porque al final de cuentas es un tema que también está incidiendo en la calidad del funcionamiento del Congreso, en la calidad de la democracia y en la calidad también del respeto o no al ujú, elector. Porque, digamos, si tú le das un voto a un partido pequeño, le marcas en un momento dado una posibilidad de que fiscalice o que sea opositor, ujú. pero eso después se vulnera por el actor político que es electo, que no tiene, digamos, esa misma percepción del por quienes le dieron el voto. Del Entonces, votante. ¿cómo trabajamos ese tema? ¿Cuáles deberían ser las aristas que deberían de abordarse con relación a este tema? Yo creo que se podría manejar a través de Ujú. em, corrientes ideológicas a lo Que se interno, reconozcan que las se corrientes. reconozcan las corrientes ideológicas dentro del Congreso. Ujú, Creo que eso sería un avance, no se estuvieran despedazando como se están despedazando, ni quitándose espacios adentro, a lo ujú, interno, ni de los bloques, em, y que no afecte tanto la calidad de representación que tiene que dar el diputado, ujú, ¿verdad? ujú, Porque al final, tú bien lo decís, son electos popularmente y se deben ujú, a una población que los elige. Pero supongamos, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, que con todo respeto menciono su nombre, ujú, ¿verdad? Pero el único diputado que en este momento tiene el respaldo de los 48 cantones. ¿Qué ujú, pasa si él tiene que, al final, responder a su electorado, pero tiene que disentir en ese momento de lo que dice su bancada? ujú, Y entonces no por eso lo van a sacar. Sí, yo ujú, creo que sí debe de reconocerse las corrientes ideológicas, ujú, porque al final él tiene que responderle a ellos, es su distrito, lo que lo pusieron, y a quien él todos los fines de semana le tiene que ir a ujú, poner la cara a ellos, ¿verdad? ujú, ujú, De, bueno, ¿y usted qué está haciendo y por qué votó por ujú, esto? Entonces, eso es un tema que no se abordó en este año ni en este momento, pero sí es un tema que es necesario hablarlo. ujú. Y si y si de ser contemplado y se pudiera plantear en más adelante o en alguna otra iniciativa, creo que sí es necesario que se reconozcan las corrientes ideológicas. Okey.
Porque al final de cuentas, solo lo que entiendo yo que se medio, digamos, pasó en lista, es en el tema de la separación, ¿verdad? Que sí establece que se tiene que cumplir o observar el tema del debido proceso y el derecho de defensa para el tema de Sí. los partidos políticos. Pero bueno, pero ya bien entrando a ese tema, digamos, de lo importante y que no se reguló, digamos, el tema, por ejemplo, de incrementar o no el tema del financiamiento público. ¿Cómo lo miras tú, como un tema de abordaje en la parte crítica? ¿Aumentamos o no aumentamos el tema de la cantidad de ciudadanos para formar partido político? Porque, digamos, este consorcio de centros de investigación marcaban que sí era importante, subir el techo, Ujú, ¿verdad? Facilitarlo con el tema del ingreso informático al ujú. tribunal, ¿verdad? Por el tema de los fallecidos y lo que implica, pero sí aumentarles el techo, ¿verdad? En cuanto al tema de ir Digamos, atajando este tema multipartidario, ¿cómo lo ves tú? yo creo que sí debería, porque si estamos hablando, bueno, me tocabas el punto del aumento, Ujú, ¿verdad? Creo que no es buen momento para aumentar, ujú, sobre todo porque el dinero nunca se va a los distritos, se ujú, bloquean y se centraliza y no debería, pero se centraliza, ujú, ¿verdad? Es muy raro cuando ya se cumple como debe de ser. Em, y sí creo, sobre todo porque tenemos un gran número de población que si ahorita fueron 1.8 millones, de jóvenes que no votaron, en la ujú, que viene son 2 y algo, ujú, ¿verdad? ujú, Esperemos que no, pero supongamos. Entonces, sí es necesario, porque 25,000 y algo, casi 26,000 firmas creo que son ahorita, 28,000, 28,000. 28,000. Ujú, Para partidos, grandes, pues no hay ujú, ningún problema. Partidos que están iniciando, creo que yo que es un poquito complejo, pero a eso sumémosle que ahorita todo va a ser tecnológico, les va a facilitar tiempo y dinero, ujú, ujú, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que conforme, vayamos aumentando en población, que esté empadronada o que no esté empadronada, creo que sí es necesario. Aparte, eso también nos va a servir para llegar a la gente e informarle qué ujú, es el proceso electoral y por qué debemos de ir a votar, ¿verdad? ujú, Entonces, yo sí creo que nos da chance también de llegar a más población y sí creo que debería aumentarse. No un número exagerado, pero creo que también es sano. ujú. Y finalmente el tema de coaliciones, que digamos es un tema que en otros países, bueno, y el otro tema que yo creo que no sé, pero tal vez antes de eso, el que se difiera el tiempo de la elección presidencial con la elección del Congreso y de alcaldes, o sea, en otros países eso mantiene un equilibrio y mantiene una estabilidad. Sí, creo que, bueno, tal vez no es el mejor ejemplo, pero acaba de suceder en El Salvador. Y le Ujú, fue, bueno, les fue bien ujú, al partido oficial, ¿verdad? ujú, Eh, creo yo que debería. Es que son 5 papeletas y ya la gente ya por la del Parlacén ya ni miran, ya ujú, solo o ujú, no votan. La ujú. mayoría en el Por eso Parlacén nulo. va nulo, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es sano y debería de ser, y que eso sí fue una propuesta que se dio, lamentablemente no quedó dentro del dictamen, pero sí fue algo que se discutió o se Ujú, planteó en algún momento. Recuerdo al señor presidente de la comisión, que tampoco lo tomó a mal ni lo vio a mal, pero llegar al consenso de ese tema sí ujú, era más complicado ujú, dentro de la ujú, comisión, ¿verdad? Creo que es importante, que se separen. Habría ujú, más orden, si ujú, bien es un poquito más logístico y más gasto, pero habría más orden. Vamos a la clara para elegir presidente y vicepresidente y vamos a la claro. clara del Estado Nacional, ¿verdad? Ujú. Y creo que podría ser bien en 2 elecciones. Pero digamos, en esa parte, lo que se separaría, si digamos fuera en momentos distintos, es que el lista nacional siempre lo dejas amarrado con el presidente. Sí, siempre. Okey. Y aparte siempre sería, previo distritales y alcaldes y Y parlamento alcaldes, centroamericano. así es. Ah, okey, Serían, okey. por eso lo decía, era, si Ajá. bien 2 elecciones, ¿verdad? Sí, pues. Ajá. Y que pues, para no hacer tan grande el tema logístico, ni tan seguidas tampoco, en la otra salieran los otros 3. Sí, pues. Okey, okey. Bueno, Wendy, ya como para ir, finalizando, ¿cómo ves tú el escenario 2025? O sea, hay algunos sectores que están criticando, efectivamente, que el dictamen no es todo lo que se planteó, como tú bien lo planteaste al inicio, en la comisión, en el Tribunal Supremo Electoral, en la apertura que hubo a otros temas que se demandaban, a la expectativa que tenía la comisión, a lo que resultó el dictamen. Hay cambio de presidente, hay cambio de integrantes, empezará en febrero otra vez la dinámica. Eh, ¿cómo perfilas el escenario?
para el 2025 con el tema de la ley electoral? Yo creo que la siguiente, bueno, a recordar que este es un dictamen unificado, Ujú, favorable con modificaciones, ujú, ¿verdad? Entonces, se tomaron en cuenta 2 iniciativas, la que manda el Tribunal Supremo Electoral y la que tenía o fue presentada por el diputado Inés Castillo. ujú. Entonces, creo que la comisión que viene tendrá un arduo trabajo, esperaría yo, para presentar una nueva propuesta. ¿Tú crees que sería una nueva propuesta? Yo creo que sería una nueva propuesta. Ujú, Habían 2 propuestas más sobre la mesa, pero eran como 5 dictámenes que se habían analizado. O si bien es cierto, poder, sí, analizar los que están sobre la ujú, mesa y poder rescatar lo bueno que hubiese en eso y tal vez hacer un nuevo dictamen ujú, sobre alguna de las que ya está, ujú, unificado con reforma, con ujú, modificaciones, ¿verdad? ujú, Pero yo supongo, y creo yo que ese es el reto que tiene la comisión que viene o el presidente que la tenga, ujú, em, de poder analizar tuvo todo este año, o la persona que la vaya a tener, de poder analizar todo el escenario ujú. para quizá una nueva propuesta. Yo me inclinaría por eso, o por realmente rescatar lo bueno que tuvieran algunas y irnos sobre eso, ¿verdad? Eso sería Y básicamente porque es el año 25 el único que te queda ya como ser como muy aunque muy cercano para hacer, modificaciones del proceso electoral, porque así es. ya, vamos a ver, según la ley es un año antes, donde se hace el tema del cierre del padrón, Ajá. para un año previo a la convocatoria, es decir, Serían que se convoca en el 2027, en enero, es 2026, es decir, ujú, solo tienen el 2025 para empadronar a nuevos así es. ciudadanos. Y el 1 de enero del 2026 se cierra el padrón, que es con el que vamos a llegar A hacia el la dos mil próxima. veintisiete. Sí, así es. Y yo creo que lo que debería de hacer, si en algún momento no tiene los primeros 3 o 4 meses del siguiente año es esa discusión y Ujú, mandarla lo más pronto posible para que se vaya, siga su proceso, ¿verdad? Que es la ujú, opinión consultiva, em, porque tú lo estás diciendo, ¿verdad? ujú, Solo es el otro año. Y ujú, yo creo que sí tuvieron todo este año para analizar todo lo que les afectó, ujú, todo lo que nos afectó, ujú. y a raíz de ahí empezar a trabajar una vez. Yo creo que las comisiones serán a finales de enero, principios de Así es febrero, que correcto. se ya Ajá. estén dadas, y creo que tienen el tiempo suficiente para los primeros 3 meses tener una discusión lo bastante nutrida Ujú, y fortalecer lo que se necesite para sea una nueva propuesta o trabajar sobre algo que ya está, ¿verdad? ujú, Em, esperemos también que el Congreso agende, ¿verdad? La que acaba de enviar la comisión y que también se vaya a su consulta, es ujú, ujú, lo que corresponde, esperemos, pero también veo que no, en general, en todo el Congreso, no ha habido ese interés ujú, sobre la ley electoral. ujú. Correcto. Bueno, Wendy, quiero agradecerte por tu tiempo, por haber aceptado la invitación a haber conversado sobre ese tema. Obviamente, hay muchos elementos más a discusión y sin duda el otro año estaremos discutiendo y compartiendo también información que implique el tema de finalmente hacia dónde va y si tendremos o no reforma a la ley electoral, si habrá justicia electoral propia, independiente, si se podrá diferir las fechas de elección para también tener un tema de legitimidad, para ver si se mejoran los mecanismos, aunque sea un tema más de invención que tengamos para el tema de subdistritos o listas abiertas, entre otros. Así que, yo quiero agradecerte por haber aceptado este reto y ese desafío de poder plantear este tema. Te dejo con algún mensaje de cierre, ya también estamos en uno de los últimos capítulos del año, y entonces, ahí te doy unos minutos ahí para. Polito, no, bueno, gracias a ti de verdad por haberme considerado, el honor de estar acá contigo, desearte muchos éxitos en este proyecto tan bonito que estás formando. Te felicité antes y te Gracias. felicito dentro de las cámaras. Qué bonito seguir adelante. Un saludo a toda tu audiencia, invitarlos a que te escuchen. Creo que este tipo de espacios son y van a seguir siendo necesarios para, no solo para la vida política, sino para nosotros los ciudadanos, mantenernos informados de diversos temas, ¿verdad? Entonces, desearte, no sé si lo voy a poder decir en público, desearte un buen viaje, desearte un buen viaje, Ujú. agradecida nuevamente por este espacio. Correcto, gracias, Wendy.
Pues estaremos en el proceso de esta semana, sí, estaremos un poco fuera de Guatemala, pero bueno, continuaremos todavía con este episodio y un último más, que será el episodio 22. Así que agradecerle a todos los que nos escuchan, a todos los que nos hacen su retroalimentación y con comentarios, indicarles que nos visiten en la página de YouTube, en Facebook, en Instagram y también en la parte auditiva, estamos en Spotify y en iVoox. Y así que invitados a que puedan escucharnos en el siguiente episodio de Otra Perspectiva Podcast. En otro episodio de Otra Perspectiva Podcast. Síguenos en nuestras plataformas en YouTube, Facebook, Twitter, Spotify e iVoox.